Estamos en vivo. Déjame decirle qué hora es porque usted no me debe creer. Dice, no, ¿cómo que en vivo? Sí, estamos en vivo. Y como ya yo no veo nada, son las 8:05. Y como lo prometimos en nuestras promociones, hoy vamos a hablar de listas de primaria. Hay gente que dirá, bueno, pero con el caos del país, lo que se supo hoy del Banco de Andorra, 4.000 millones de bolívares, donde aparentemente PDVSA es una máquina lavadora de dinero, y tú vas a discutir listas cuando están presos los presos, y huelgas, inflación, muerte, desolación. ¿Cómo vas a discutir listas? Sí, vamos a discutir listas. Porque eso es parte, es un proceso que se viene dando y por cierto poco se ha hablado. Aun cuando estamos en plena planchitis, poco se ha hablado de eso. Vamos a hablar del significado de la elección, de por qué es tan importante la elección de la Asamblea Nacional, y aparte de eso, de cómo están las cosas, cómo están los serruchos y los acuerdos y los besitos en todo este armazón de una cosa tan compleja como es todo el camino hacia la elección de la Asamblea Nacional, desde las primarias hasta su propio resultado. Porque aunque a alguna gente no le guste, en la elección de la Asamblea Nacional se juega el futuro del país, el presente y el futuro, porque de eso va a depender el gobierno de Maduro, si Maduro sigue gobernando o no. Si el gobierno pierde la Asamblea Nacional, empiezan a entrar en juego una cantidad de variables. No es que viene un golpe de Estado, porque yo le pido a Dios todos los días que aquí nadie se le ocurra eso, porque ya eso se demostró que eso no sirve. Desde 1957 hasta nuestro día va como 160 intentonas y ninguna ha logrado nada. Y además por ahí no deben ser resueltos los problemas. Ah, pero que el CNE, el gobierno lo controla. Sí, todo eso es verdad, pero mayoría es mayoría. Y en estos tiempos modernos, gracias a los avances de las comunicaciones y de tecnología, es difícil, prácticamente imposible llevarse una mayoría por el medio. Y eso hay que tenerlo claro. Hasta ahora a la gente no le gusta reconocerlo, porque los políticos son muy dados a no reconocer la verdad, pero hasta ahora el gobierno ha tenido mayoría. El gobierno ha tenido mayoría. Todas esas elecciones que ganó Chávez, las ganó porque, aparte es verdad, sí, hay abuso de poder, hay plata, corrupción, lo que usted la gana, pero aparte de eso, el gobierno logró meterse en los sectores populares y allí construyó una enorme mayoría que le daba para gobernar. Esa mayoría hay que cambiarla, y la está cambiando no la oposición, que es bastante incoherente en muchas cosas, la está cambiando un país que con una enorme riqueza petrolera hoy tiene los índices más horrorosos del mundo. Es primero en inflación. En temas de inseguridad, nosotros somos, creo que el país más violento del mundo. Los índices de muerte que hay aquí son casi que una guerra. Ni siquiera en Colombia, que vive una situación como la que vive, tiene los índices que tenemos aquí. Aquí la vida no vale nada. La inflación, más problema que el desabastecimiento, es la inflación. Porque aún cuando aparezcan los productos, no los puedes comprar. Más del 70% del país gana menos de 10.000 bolívares. ¿Y qué es 10.000 bolívares ahorita? Ah, que los sectores populares. Eso es mentira. Porque el gobierno pretende decir que los sectores populares no tienen placeres, no les gusta vivir bien, no les gusta viajar, sino son unos sectores que son como que comen alpistre. No es mentira. Aquí la inflación no es mentira, las cifras del Banco Central. Aquí la inflación es enorme, grandísima. Y eso es, a mi juicio, la inflación, la crisis económica, la que está haciendo que la gente se dé cuenta que esto es un fracaso, porque aquí lo que fracasó es la política económica. Pues no hay derecho con tantos recursos como el que tenemos. Estemos viviendo en las condiciones donde la vida no vale nada, porque te matan para quitarte, por un celular te quitan la vida. Y luego cuando uno se entera que hay 15.000 millones metidos en un banco suizo, 4.000 millones en un banco ahí en Andorra, ¿y qué es esto, Dios mío? Entonces, por mucho que el gobierno diga que es antiimperialismo, tienen que explicar, ¿no? Todas esas cosas que van a aparecer ahora, que son los dineros. ¿Se acuerdan de Piñerúa y de Luis Herrera? Que Luis Herrera le ganó a Piñerúa. ¿Dónde están los reales? Bueno, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero porque hay muchos nuevos. Este país es un país de jóvenes, pero ¿dónde están los reales? Cuando empieza a aparecer toda esa cantidad de dinero y de gente, bueno, Dios nos libre, Dios nos libre. Bueno, para eso hemos invitado al señor Winston Cava, que es este señor que está aquí al lado, este que está aquí, es Winston Cava. Buenas noches. Y el señor David Rodríguez, que por cierto pronto va a debutar en nuestro canal con un programa de análisis de política, porque David estuvo con nosotros en el voluntariado de Capriles, pero además tiene una larga trayectoria política.
fue secretario general de Miranda de Acción Democrática en los mejores tiempos de AD, y es un hombre, un criterio, yo lo respeto mucho. Y Winston, bueno, Winston tiene en su aval el haber sido 2 veces presidente de la Federación de Centros de la ULA, que eso, wow, eso habla mucho de él. Ya de viejo, bueno, está más... Él se metió ahorita en las elecciones del Colegio de Ingenieros, por eso es que se ganó como se ganó. Bueno, pero vamos a comenzar con el análisis del país. Y después nos metemos en ñemero. Ñemeo. Vamos a, o sea, ¿en qué condiciones va el país a esta Asamblea Nacional en la elección? Las encuestas dicen que el gobierno está perdiendo, pero el gobierno tiene la campaña electoral, o sea, el plan político del gobierno está en plena ejecución, con este cuento del antiimperialismo y la cosa, y la ley habilitante para defender al pueblo de la, ¿cómo se llama?, de la conspiración económica, de la guerra económica que le montó al imperio y sus secuaces y el golpe. Eso, el gobierno tiene el discurso en la calle. Ahora, ¿podrá el gobierno, con un resultado económico como el que tiene, lograr llegar a la Asamblea Nacional en posiciones de ganar? Le vamos a darle primero la palabra al señor Winston. Sí, buenas noches. Buenas noches. Gracias por sintonizarnos en vertvnoticias.com, su alternativa en Internet, diría Heinz Dietrich. ¿Cuál es su Twitter? Winston, @Winston Cabarrif. Winston con W. Con W-I-N-S-T-O-N. Winston. ¿Y el tuyo, David? @Miranda David R. David R. Y @Kiko Bautista, acá hice el mío, para que mande su Twitter inmediatamente. Y el del canal, @VerTVNoticias. Mande su pregunta y su análisis, lo que usted quiera saber. Dele pichón, pues. Efectivamente, el gobierno tiene una propuesta, ya una campaña en la calle, con su discurso antiimperialista, quiere tapar la crisis económica, te está pidiendo una habilitante por 6 meses, eso hay que tenerle mucho cuidado. Si yo mal no recuerdo, una habilitante, la última habilitante del presidente Chávez fue por los damnificados. Todavía hay damnificados en los hoteles de Caracas. La primera habilitante del presidente Maduro, contra la corrupción. Surge la lista clandestina del HSBC, casi 15.000 millones de dólares. Surge la historia del Banco Privado de Andorra, 4.000 millones de dólares, donde PDVSA era el primer motor de ese banco. El gobierno con su ley habilitante patriota para defenderla contra el imperialismo va a intentar tapar la crisis. Una crisis que está allí, una inflación de más del 100% extraoficialmente, una estimación de inflación para el 2015 cercana al 200%, un desabastecimiento del 68%, quiere decir que de cada 10 productos cerca de 7 están en escasez. La crisis es protuberante en todo lo ancho y largo del territorio nacional. Y el gobierno, con esa campaña muy patriota, apelando al sentimiento venezolanista, va a intentar tapar la realidad de las cifras económicas. Señor David, ¿cómo ve usted la cosa? No, indiscutiblemente que este es un mal gobierno. Eso no es que, porque uno tenga oposición, una situación distinta, uno va a decir que este gobierno siempre ha estado en campaña. Acuérdense del DACASO, ahora viene el plan contra Estados Unidos, pero fíjate, también dicen que hay una guerra económica y que los automercados, las colas son porque hay una guerra económica. La guerra económica la hicieron ellos, esas guerras son producto de una mala política del gobierno. El gobierno expropió, no hay producción, solamente exportación, y todas esas tierras que están baldías ahorita dejaron de producir. Aquí habían cantidades y cantidades, recuerdo yo, de galpones de pollo. Aquí nos faltaba el pollo a buen precio. Yo recuerdo cuando yo estaba en campaña, cuando fui diputado y cuando fui concejal, que uno iba a esas grandes galpones de pollo y le regalaban los pollos a uno para hacer su trabajo político, después de la actividad y después del puerta a puerta. Eso no existe ahora. Ahora, indiscutiblemente que este gobierno está muy mal, pero yo no veo a la oposición haciendo el trabajo que tiene que hacer. Ajá, ¿cómo es eso? Bueno, porque yo voy a los campos y veo las calles, las carreteras pésimas, ni siquiera hay granzón para que tengan los productores sacar sus cosechas. Los mercados de cielo abierto, que yo te recuerdo que cuando estaba en la Comisión de Abastecimiento yo fui uno de los promotores de eso y las ordenanzas las hicimos nosotros, que vendíamos el 10% por debajo de lo que vendía el mercado de coche. Pero esos mercados de cielo abiertos ahora no tienen la producción, no tienen cómo conseguirla, los convenios con los productores de Mérida. Si no hay producción
y los créditos que han dado se los han cogido también la gente que se los han dado en los sectores productivos del país. Ahora dice que va a haber una cazahuella para que no compre sino un desodorante a la semana, el pote de leche cuando hay o la leche cuando hay. Pero esas son las consecuencias de una mala política económica. Pero ¿qué tiene que ver la oposición con eso? ¿Cuál es la culpa de la oposición? No, es el gobierno. Pero tú dices que la oposición no está haciendo lo que Al está trabajo haciendo. que tiene que hacer en los campos, el trabajo, en vez de estar tanto en los medios de comunicación. Yo cuando he ido a los sectores populares, que poco va la oposición, nosotros, fíjate que nosotros hemos ganado elecciones, pero que la clase media, nosotros no hemos ganado elecciones en sectores populares. Eso es la realidad, pero eso hay que plantearlo para que podamos hacer un trabajo ahí. No, yo no veo a la gente de la oposición, haciendo un trabajo denunciando las cosas y hablando con la gente. Pues claro, yo entiendo que la inseguridad no se puede hacer campaña de noche como nos andaba uno antes, pero no hay un trabajo de concientización porque este gobierno es malo. No solamente en los medios de comunicación, Kiko, hay que ir a hablar con la gente, hay que ir a enterarse, hay que ver las necesidades que pasa esa gente, los hospitales en pésimas condiciones, las vías malas, no hay producción, dígame la inseguridad, te matan por un celular, por un par de zapatos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que trabajar y hay que organizarse. Pero hay errores multitudinarios de este gobierno, pero todavía esta molestia que hay con el gobierno, por este mal gobierno, todavía no han volteado hacia nosotros para darnos la oportunidad de dirigir a este país. Vamos a meternos por ahí. Señor Winston, ¿qué opina usted de lo que dice David en cuanto a que no nos metemos en los sectores populares, no aprovechamos esta situación que vive el país para conectarnos en el sentimiento de la gente y ahí está la victoria, pues? Pero yo voy a responder, como decía un gran político y estadista venezolano, el problema no es la oposición, el problema es el gobierno, Kiko y David. En estos momentos hacer política en el país es bastante cuesta arriba, son unos héroes los políticos de oposición, cuando van a esa Asamblea Nacional son atropellados, vejados, humillados y ellos estoicamente soportan eso. O sea, esto es un gobierno que raya en los fascistas, esto es un gobierno que amedrenta y persigue a la oposición. Y la oposición, mal que bien, hace su trabajo. Y nosotros, pues yo soy de oposición, y tratamos de explicarle a la gente la verdadera situación. Es que la gestión del gobierno es tan buena para que todavía tenga la posibilidad de algún vecino de este país por votar por Diosdado Cabello en el estado Monagas. Pregunto, ¿es tan buena la gestión del presidente de la Asamblea Nacional para que los monaguenses voten masivamente por Diosdado? ¿Es tan buena la gestión de los diputados del gobierno que le ceden al Estado, al Ejecutivo, a través de un habilitante, su función fundamental? O sea, eso es lo que tiene que evaluar el venezolano. Ok, tú argumentas un buen punto, yo estoy de acuerdo, es difícil, imagínate tú, a Julio Borges que lo tienen de Puchimbol, que cada vez que le dan, lo llenan de golpes, yo creo que reparten cestatique con Julio Borges, que más golpe le da a Julio Borges le damos cestatique. Y lo agarra todo. Pero hay un problema de estrategia, el gobierno, fíjate, para ganar la Asamblea Nacional, yo me imagino que asesorado por los cubanos que además tienen un aparato de propaganda, espionaje. El aparato de espionaje de los cubanos es respetable. Le detectaron la seña a Obama. Sí, sabían, porque además como ellos están conversando con el gobierno norteamericano, sabían que Obama iba a cambiar de actitud. Y el gobierno entonces primero montó un golpe con unos tucanos, que los tucanos están todos desarmados, ninguno vuela. Después dijeron que no, que venía uno de afuera, que le iba artillado, que le iba a caer a Miraflores y iba a matar a Maduro. Y entonces metieron preso a Ledesma, como nadie le paró el golpe y nadie hizo caso a aquello, entonces Ledesma es el culpable. Y claro, la oposición cometió un error, el documento de la transición le sirvió de argumento, sí. Hay gente que dice que no, sí, le sirvió, pues eso fue lo que agarró el gobierno. Pero después aparecieron diciendo que el imperio iba a venir a invadir a Venezuela. Yo aquí en este programa he dicho varias veces que Walter Márquez, en el programa de él, Walter Martínez, decía que hasta un portaavión ruso y unos chinos venían para acá. Entonces comenzó a elaborar un plan en el cual toda esta situación que tenemos no es producto de los errores económicos, de las malas políticas, de que se ha gastado esa enorme cantidad, esa fortuna que entró por el recurso petrolero, que se ha gastado en políticas equivocadas, que se han robado todo lo demás y que además a punta de ruta la empanada tú no le vas a comer al país con tanta invasión. Y gallinas verticales. Pero entonces le están diciendo a los sectores populares, a la gente que siempre ha votado por él, no a la oposición, no a la clase media, es a los sectores populares que la patria está en juego, que la defensa de la revolución es lo más importante, que él no tiene la leche, la harina pan y todo eso porque el pelucón y no sé quién y el imperio está montado en eso y a eso están recurriendo. Y mientras eso ocurre, ¿qué está haciendo la oposición?
está discutiendo primarias, es verdad, y todo eso, pero está en la calle acompañando a la gente en las colas, está haciendo política para identificarse con lo que... No lo está haciendo. Eso es lo que yo te pregunto. La, No, esto está bien, ok. la Es dirigencia, difícil. o sea, la oposición tiene dirigentes en los sectores populares. Sí, los cómo no. tiene. Y están allí activando con el pueblo, con sus vecinos. Y viven vive en carne propia lo que ocurre en los sectores populares. O sea, o es que la gente de la oposición no vive en los sectores populares, no son víctimas de la inseguridad, no son víctimas del bachaqueo. Ahí está presente la oposición. Ay, ¿por qué ganan entonces el gobierno en los sectores populares? Da un caso Bueno, específico no, de no, Miranda. es que tienen Wisto. que ganar, Te voy tienen que ganar. Te voy a hablar O sea, un caso nada más de Miranda. Enrique Capriles ha ganado 2 veces la Es gobernación. culpa que gane el gobierno, oye, es pero culpa de la escúchame, oposición que gane el gobierno de por eso Miranda. que estamos conquistados por la intolerancia, ¿ves? No, La yo no soy intolerancia. intolerante. Escúchame. Capriles ha ganado 2 veces la gobernación de Cállese. Miranda. Pero ¿con Cállese. cuáles votos ha ganado? Con los votos de la California Norte, de Latillo, de Chacao, de Baruta, de los Palos Grandes, pero no ganamos yo soy oposición también, y yo voté por Capriles. Se te salieron Cállese, Capriles. cállese. Entonces ya Ahora, voy. fíjese, pero ¿qué pasa? No ganamos los barrios de Petare, no ganamos los valles del Tuy, Bueno, porque no es que ganamos pero Barlovento, es que la no oposición ganamos... no tiene plata para regalar neveras y todo como hacen ellos cuando están en Aquí en campaña. el primer, yo no sé el segundo gobierno, en el primer gobierno cuando yo fui secretario general de AD, y la Asamblea Legislativa estaba en manos de la oposición, que teníamos mayoría, ahorita no la tenemos porque la perdimos, nosotros, a esos reales llegaba mensualmente completico. No me van a, tampoco podemos, tenemos que ser honestos con la gente. Y si esta es una opción, VerTV, es una opción real, y por eso estamos aquí, me voy a incorporar a este equipo porque siento que es una realidad y que podemos llegar a muchas Si partes. Winston te deja hablar. Si Winston me deja hablar, no, es amigo mío, es amigo mío. Pero yo siempre me he caracterizado por ser muy sincero en mis cosas. Nosotros tenemos que hacer, no hay un trabajo, Winston, claro que tenemos gente de la oposición en esos sectores, muchísima, y ellos viven en carne propia los problemas, pero la gran mayoría de esos sectores no voltean hacia nosotros, no hay una esperanza de la Y oposición. eso es culpa del discurso. No se culpa ¿o de qué? de las acciones, porque si si yo soy gobernador, si yo soy alcalde, porque ahora una mamadera de gallo, aquí votamos en una primaria para alguien y después pierde ese alguien y se devuelve para atrás. Entonces el voto de nosotros, yo voté por Oscarí para gobernador, pero Oscarí se devolvió después para Sucre. Yo voté por Capriles para candidato presidencial en las primarias y en las primarias y en las elecciones contra Chávez. Pero después Capriles se devolvió y entonces el esfuerzo de nosotros que votamos por algo que queríamos no vale. O sea, tú votaste en las primarias. Entonces eso no Afortunadamente no voté valió por para Capriles. nada. Entonces los errores se pagan en política. Al país hay que hablarle con claridad, al país hay que hablarle con sinceridad. Así seamos oposición, pero tenemos que ser sinceros porque yo para criticar al gobierno tengo que también criticar las cosas malas que hace mi oposición. Ok, ahora, señor Winston, Yo te dejo hablar, Winston, habla con ahora tranquilidad. David te deja hablar. Primero, yo no soy intolerante. ¡Ay, no lo querías dejar hablar! No soy intolerante. Primero que mi formación política viene de la izquierda, yo soy un militante del socialismo democrático y allí se practica la tolerancia. Yo soy tolerante. Qué bueno. Primero, yo creo que hay una parte que en tus palabras, que no se compaginan con la realidad. El gobierno ha perdido desde la elección de Carlos Ocariz hacia acá, siempre en Petare. Ganó Ocariz, le ganó a Jesse Chacón. Después Ocariz le ganó, después vino Juan Carlos Caldera, y vamos a hablar del caso de Juan Carlos Caldera, le ganó la diputación a Morín. Después Ocariz le ganó la alcaldía a, un desconocido. Al Potro Álvarez. Al Potro Álvarez. O sea, es mentira que la oposición no va a los cerros. Es mentira. La oposición va a los cerros. La oposición va y convive con la gente de los cerros, de los sectores populares. Lo que pasa es que con este gobierno tan mal y roto, que maneja la renta petrolera, que a punta de acaso, tú y yo sabemos, David, cómo hace campaña en Petare, porque yo vivo en la Urbina y allí meten una gandola completa en la parte del cerro a repartir colchones y a repartir electrodomésticos. Y contra eso, si esa es la política social, ¿qué propuesta puede recibir la gente? La oposición no maneja esos recursos. Demasiado hace la oposición con hacer una propuesta. E insisto, la oposición sube a los sectores populares, la oposición tiene una propuesta y en diversas oportunidades, y aquel que lea y revise el estudio que hizo la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica y la Universidad Simón Bolívar, desnudan los programas sociales del gobierno. Es mentira que el gobierno tiene unos programas sociales que es el gancho hacia los sectores populares. Mira, el gancho del peso,
Era el presidente Chávez, que era el que estaba conectado Ok, con Winston, está los bien, sectores está bien. populares. Ya nos consumimos el primer negro en 20 minutos en el tema de la política. Ok, ¿tiene un plan estratégico la oposición para ganar las elecciones primarias? Eso es lo que creo que habría que evaluar bien. Pero vamos a irnos al corte, vamos a regresar con ese tema. Hay un plan, una cosa pensada, estratégica para ganar la elección. Y en segundo, vamos a hablar de cómo están las listas y los chismes, que eso es lo que a mí me encanta. A mí me encanta el chisme. Error Ya- tras error. Sí, ya regresamos en vertvnoticias.com con Winston Cava y David Rodríguez conversando sobre las primarias, las elecciones parlamentarias y significado y por supuesto lo que usted diga. Ya sabe, su Twitter, Winston Cava Riff. Arroba Miranda David R. y arroba Kiko Bautista con CKICO aquí y el del canal vertvnoticias.com. Mande su Twitter y participe en este debate sabroso que tenemos aquí en nuestro canal.